Hola a todos jóvenes. Jóvenes, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Oaxaca de Juárez para llevarles a ustedes un buen lugar para hospedarse. Este se llama Casa Hotel o Hotel Boutique Casa Miranda. Es un lugar recién inaugurado que me parece de la mejor calidad. Van a quedarse ustedes en un lugar muy agradable para los que no les gusta quedarse tanto en hoteles, que prefieren sentirse más que están en una casa. Esto yo creo que es un equilibrio muy bonito. Está en una zona muy ubicada, no estamos nada lejos de todo el centro histórico, de las galerías de arte y creo yo que van a sentirse bastante bien. Empecemos por la fachada. La fachada es de las cosas que más nos gustan. La fachada, dicen que el amor entra por los ojos, entonces la fachada es lo primero que se ve. Entonces la fachada nos gusta lo sencilla que es, lo geométrica que es, este juego entre los materiales naturales, por ejemplo, este ladrillo de barro, algo que debe de ser local o por lo menos mexicano. Y hay algo bien interesante que vamos a aprender en este proyecto que nos va a recordar a un viejo amigo, el chucum. Claro, el chucum, que lo hemos visto y que es uno de los materiales que más nos gusta en el canal. Dejen por favor en sus comentarios aquí cuáles son las obras, de dónde son las obras que más les gustan. Porque cuando me los encuentro en la calle y tengo el placer de saludarlos, cuando nos vemos en algún aeropuerto o en algún restaurante, algunos me los he topado en las gasolineras. Saludos. Me dicen muchos de ustedes que sus casas favoritas son las de Mérida. Y sería interesante saber si ese es el común, es la opinión común de todos o hay alguien que les guste más las de Querétaro, las de Guadalajara, las de Colombia, las de Portugal. O sea, sería muy interesante conocer su opinión. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver este material que se parece mucho al chucum porque tiene esta veta, ¿no? Un poco esta textura. Es una textura muy suave, muy tersa. Te dan ganas de ponerle ahí el cachete. Y, y se siente muy bien, en el tacto. Pero también está en el piso, fíjense. Esto es una textura que le llaman de cal quemada, que le da o sea, no es cal apagada, es una cal que la van puliendo hasta quedarse con esta textura, pero lo que me llama mucho la atención es que también está en el piso. Entonces, uno pensaría que esa cal sería un cemento pulido, pero no. Ese color blanco es gracias a la cal. Y este es un trabajo de un despacho de arquitectos, de interioristas, que realmente hicieron una gran labor. Vamos a ver mucho este tono de madera. Esta madera creo que es la rosa morada, si no me equivoco, que le da una buena apariencia elegante, pero al mismo tiempo rústica, me parece, ¿no? O sea, porque tiene mucho esta veta como pues muy saturada, ¿verdad? Pero que tiene unos tonos cafés que son muy agradables. Y si se fijan, combina muy bien con todo este lenguaje que está muy en tendencia de los dorados, de los azules, de los rosas, y generan un espacio muy agradable. Obviamente aquí el arte pues desde Tamayo, ¿no? Hasta estos grandes pintores, grandes artistas, escultores y artesanos también, que hay obras en todo el espacio, ¿no? Y otra de las cosas que me gustaron fue esto, ¿no? El vidrio que le da una sensación de iluminación, pero al mismo tiempo de intimidad, porque el vidrio es satinado o esmerilado, entonces le da una sensación bastante agradable, ¿no? Y te ayuda a sentir que te despegas un poco del exterior. Y desde aquí nos vamos hacia la suite. Sí, esto me parece a Francisco Toledo, ¿verdad? Sí, debe de ser como una litografía. Si nos vamos de este lado empiezan a aparecer la suite. Fíjense qué elegantes son. Otra vez se siente como si fuera todo un solo material, como si estuviéramos entrando. Fíjense, este tipo de cosas me gustan menos, ¿verdad? Hay que tratar de eliminar esos sistemas pues de las losas de concreto
que son losas llenas y que los elementos de traves pues van por debajo. Entonces, si esto fuera una losa aligerada, la trave podría ir ahogada en la misma losa, porque la losa aligerada es más gruesa. Entonces, el que sea gruesa te permite esconder estos elementos justo en el espesor de la misma losa. Y tienes esta sensación, fíjense, si yo avanzo un poquito la toma. Ah, qué bonito. ¿Se fijan? Son líneas, ¿verdad? Yo siempre les he enseñado que entre menos líneas es mejor, que entre menos es mejor. Entonces, aquí me aparece 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas que se pudieron haber eliminado y se lograba esto, ¿no? Esta continuidad. Y fíjense, ahorita cuando entremos vamos a ver el baño. La solución del baño, que si bien no tiene ventilación hacia el exterior, ventila hacia el pasillo interior, pero gracias a ese juego de sifones elegantemente colocados, porque no tienen bastidor de aluminio, solamente un pequeño perfil en la parte de arriba, te genera esa trampa para que esté ventilándose el baño hacia el pasillo, pero tú sientes que el aire no se acumula, ¿no?, en el interior. Y de aquí podemos ir a varias habitaciones. Hay otras en la planta alta, pero vamos a conocer la mía. Y fíjense, a ver, aquí les va a llamar la atención algo. Sí, sí, es correcto, es correcto. Nos recibe la habitación. Esto a mí me saca de mi zona de confort porque uno no está acostumbrado tanto, ¿verdad? Quizás sí en los cuartos de hotel, pero si ustedes piensan en un cuarto de hotel, generalmente en la distribución de hotel, ¿cómo está acomodado? Tenemos muchas veces, justo en el ingreso, tenemos ya el muro que nos oculta el baño. ¿Por qué? Porque la cama la ponen pegada a la ventana que ve hacia el exterior. Entonces siempre hay un pequeño pasillo, vestíbulo, donde tenemos a veces los closets y luego el baño. Aquí los arquitectos, las arquitectas se aventuraron a una solución un poco más radical, ¿no? Ellas decidieron dejar el espacio de la cama antes de la sala y de la cocineta, ¿verdad? Porque estos son como suites, casas. Entonces, eso me llamó la atención, que en un primer momento, pues te saca de tu zona de confort, ¿no? Te parece raro, pero ya después, no sé, te agrada, ¿verdad? Porque fíjense, este pequeño espacio, otra vez como la madera la incorporan en todo el proyecto. De hecho, el piso, en algún momento yo pensé que era piso de ingeniería laminado, pero ya después me di cuenta que no, que es un piso cerámico. Pero es un piso cerámico bien trabajado y que le colocaron estas piezas que no sé si ya vienen también en el piso, que te da la sensación de que es madera o que es un laminado. Pero las maderas naturales lucen mucho más, aunque no son tan ecológicas porque casi ya no hay. Las lámparas, esa luz cálida juega muy bien con los tonos de la cal, ¿verdad? Esta cal que se siente bastante bien. Tienes tu televisión, tienes tu espacio y me gustó este gesto de la mampara que te delimita, pero al mismo tiempo, pues con un poco de arte para poder disfrutarlo y te da al mismo tiempo esa intimidad, ¿no? Inclusive ahí la planta de teléfono, que así le llaman a la hoja, yo no sé por qué, pero es natural, ¿eh? Es natural. Entonces el baño, si se fijan, quedó articulado detrás. Este espacio es generoso, si se fijan, la cama está increíble. Y todo es nuevo, entonces lo van a disfrutar. Y aquí todo el interiorismo realmente es el protagonista. Fíjense el diseño del mueble, ¿no? Con esta curva, ¿vale? Como si fuera un pequeño cilindro, ¿no?, que lo agregaron al módulo. La cubierta es de terrazo, esto es concreto, que antes se usaba mucho y pasó de moda y ya volvió. Como las buenas modas vuelven. Y estos elementos, de hecho, el proyecto no tiene closet. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que realmente el closet para ellos es ese tubo. Solamente eso y ya no necesitas más. Puedes guardar algunas cosas en la parte de arriba, pero te queda bastante bien. El diseño hemos visto este diseño que es muy, muy elegante, ¿no? Esto es este juego del color negro en todos los accesorios, en el lavamanos, Tecnobat, la marca. Me gustó la grifería, el monomando, o sea, todos los accesorios negros, incluyendo el jabón y esta tacita para los cepillos de dientes, la charolita, le dan un buen detalle, ¿no? Inclusive, fíjense bien, los ganchos. Todo está pensado
los accesorios eléctricos y otra vez la madera natural, que me gustó esto, fíjense. Esta jaladerita es bastante buena. Entonces la puerta corrediza te da la sensación de amplitud porque no te quita espacio, ¿no? Ellas la resuelven muy bien. Aquí generan un riel blanco, muy oculto. Esto es un muro de tabla roca, fíjense. ¿Quién? Este también. Pero le dan la misma textura de la cal y se siente muy bien. Y el espacio de la regadera con el sanitario, me parece que lo resolvieron perfecto. Y aquí, de hecho, hay un truco muy bueno, que es dejar la charola de baño debajo del nivel del piso terminado del baño. ¿Para qué? Para poderlo impermeabilizar. Yo aquí les recomendaría para impermeabilizar esas charolas de baño, podríamos utilizar un CR60 y... No, yo creo que un Vaportite que esté en contacto con el agua podría ayudar perfectamente. Pero bueno, cualquier impermeabilizante podría servirnos mucho. El Vaportite puede ser una muy buena opción. Me gusta que la regadera no tiene puerta, ¿no? Solamente estos fijos. Y fíjense cómo todo el diseño de los muebles negros, otra vez el monomando, la regadera de teléfono, la regadera, todo negro. Inclusive la papelera, fíjense. Un buen detalle. Si les puedo recomendar buenos sanitarios, aquí en México les recomiendo Elvex. Este amigo les puede durar 10 años igual. Solo hay que estar dándole un poquito de limpieza. Muy bien. Fíjense este detalle, no lo había visto. Un poquito de curva ahí. O sea, están tratando de hacer suave las líneas, ¿se fijan? O sea, tienes la curva aquí y la otra curva allá. Interesante. Saludos a todos. Yo casi no salgo en los videos. Muy bien, y entonces la magia empieza acá, porque siempre, cuando yo busco un lugar para hospedarme, siempre busco un espacio así de agradable como este. O sea, me gusta que haya un buen sillón, me gusta que haya un escritorio. Aquí me hizo falta la silla. O sea, yo pensé que esa mesita era una silla, pero no. Entonces, pero tienes el escritorio, ya nomás les falta la silla. Y, como siempre, una buena cocineta con lo mínimo indispensable, ¿no? Si se fijan, esta cocineta tiene su estufita, el horno a microondas, el pequeño refrigerador, su cafetera, tarja y se acabó. Y no necesitas más. Y como lo acomodan tan bien, de hecho, si nos vemos a medidas, eso debe de medir 2,50, no mucho más, 2,40. Y es una excelente cocina que sigue con el mismo lenguaje de todo el proyecto. La misma madera rosa morada, la misma cubierta de terrazo, la misma madera en las repisas y este material que dialoga muy bien con todo. Otra vez, el barro, ¿verdad? Este barro tan bonito. Me gustan mucho esos tonos, ¿verdad? Como rosita, rojito, cafecito, la junta medio amarilla. O sea, es un rústico contemporáneo. Y el espacio del escritorio, otra vez, ¿no? Los accesorios, la lámpara negra. Aquí me fallaron con esa cosita de madera, pero todo lo demás muy bien. Entonces es un espacio que no necesitas más. Que a veces cuando nosotros en la oficina diseñamos este tipo de alojamientos, a mí me hace ruido cuando estoy diseñando y coloco el mobiliario y pongo un sillón, pero no tengo espacio para colocarle una televisión. Pero ya cuando lo ves habitado, dices tú, pues es que no hay ningún problema, ¿no? Está bien, la tele la ponemos en la recámara y este es un espacio simplemente para estar, ¿no? Para convivir. Aquí te tomas el cafecito sentado. Entonces, eso te dice que realmente el acomodo tradicional del comedor, de la sala, de la cocina, de la cama, del sofá, de la tele, o sea, todo se puede alternar, todo se puede modificar. Y este espacio, pues otra vez, ¿no? El mismo piso. Este piso que te tolera las grietas, o sea, está tan bonito y al mismo tiempo son para estancias cortas que te da la sensación de estar en una casa de vacación. Y una vez el arquitecto Joao Ferrao de Extra Estudio, de allá de Portugal, si se acuerdan, vayan a ver sus casas. La Casa Roja es una joya de la arquitectura contemporánea. Él me dijo que en sus casas, en las casas gemelas, cuando ellos las diseñaron pensando en que no fuera como una casa de ciudad que habitas diariamente, que tuviera una textura, que tuviera un color, que tuviera cosas que te hicieran sentir que no estás en tu casa habitual. Entonces creo que se permite, por eso en las casas de Mérida, estos materiales
que muchas veces pues van envejeciendo y se craquelan, quedan bien porque a veces son para estancias cortas. Entonces, obviamente el mantenimiento es otro tema, pero es agradable también, yo creo que por eso. Y el espacio cuenta con esta gran terraza que tienes de este lado tu hamaca, unos sofás, y este patio es el que ventila las habitaciones de arriba. Pero fíjense cómo está muy bien trabajado, o sea, la madera en los plafones, el acero bien pintado, el barandal bien hechecito, esta estructura de acero pareciera esta columna, inclusive los remates, si se fijan en los muros, hay unos remates de goteros, proteger las boquillas en la parte de arriba. O sea, un trabajo muy, muy bien hecho, muy fino. Sería interesante conocer el costo del metro cuadrado de construcción. Yo calcularía que debería de andar alrededor de los 17, 18 por los costos de aquí de Oaxaca, pero quién sabe, ¿eh? Porque hay madera, hay cosas, pero no lo sé. Pero este espacio queda bastante agradable. O sea, realmente aquí te puedes pasar unas tardes muy, muy a gusto después de salir a caminar por la ciudad. Es una gran opción para venirte a quedar. Les vamos a dejar aquí las redes sociales para que los que anden de visita o tengan planeado un viaje a Oaxaca lo puedan hacer. Y yo me despido, jóvenes. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Muy buena cama. 2x2. Cama king size. Garantía. Nos vamos, jóvenes. Yo les recomiendo este lugar. Tiene garantía Cota Paredes. Se pueden quedar cuando vengan de visita. Lo van a disfrutar. La garantía Cota Paredes no es una cosa sencilla, ¿eh? Muy importante, aire acondicionado. Estos calores te obligan a instalar aire acondicionado. ¡Vámonos!